apropiarse de unos conocimientos, ajá, ahora sí arrancó, apropiarse de unos conocimientos técnicos con respecto a cómo estructuramos los perfiles de estas personas que vamos a necesitar para la ejecución de nuestro proyecto, ¿sí? Eh, y esa estructuración de perfiles, pues, tiene mucho que ver con ese término competencia y tiene que ver mucho con esos sistemas de gestión. Ahí, digamos, a mí me gusta al principio, por ejemplo, tocar mucho algunos puntos de la norma de calidad, la ISO 9001-2015, el punto 7, donde habla específicamente de esas personas que necesitamos, ¿no? De ese recurso que es que necesitamos en la compañía. Entonces, si, si miramos por el lado de calidad, si miramos de pronto los sistemas de gestión, miramos los modelos de competencias que se empiezan a implementar en las organizaciones, todo apunta a que es que el personal, además de unos conocimientos que debe tener con respecto a, dependiendo del cargo pues que vaya a asumir, si es un cargo directivo, si es un cargo medio, un cargo de coordinación, de supervisión o un cargo operativo como un auxiliar o un asistente, dependiendo de ese nivel de ocupaciones y dependiendo del área donde se ubique, pues debe contar con unos conocimientos, ¿cierto? Mínimos, esenciales para su desempeño, tiene que contar con un nivel de experiencia si el cargo lo requiere, aunque digamos que en términos de experiencia, la mayoría de los cargos lo requieren así, ¿no? Y esa es como la pelea, y creo que esta mañana alguien me mencionó algo así como, eh, digamos que la inconformidad que muchos jóvenes universitarios cuando salen de su formación, eh, pues muchos se quejan de eso, ¿no? De que no les dan las oportunidades, de que van y tocan puertas y casi todos los perfiles son con experiencia y entonces que cómo van a hacer para poder. Entonces, pero digamos que eso tiene un sentido y una lógica. Muchas empresas van sobre la marcha, ¿sí? Eh, lo que, digamos, lo que no se tiene en cuenta es que cuando nosotros contratamos a una persona sin experiencia, nosotros tenemos que saber que esa persona va a ingresar o va a vincularse con la empresa, pero va a tener una curva de aprendizaje, ¿sí? Y esa curva de aprendizaje tiene un tiempo, más o menos mes, 2 meses, máximo 3 meses dura esa curva de aprendizaje. El estar metido en esa curva de aprendizaje es que la organización tiene que ser consciente de que los resultados y la operación no se va a ver, o sea, no se va a ver reflejado los resultados tan rápidamente, ni la operación va a marchar como yo quisiera, porque ese es un tiempo en donde la persona está adaptándose a una nueva cultura, está aprendiendo lo que tiene que hacer, está así. Entonces, ese proceso requiere eso. Entonces, no todas las empresas pues tienen esas dinámicas donde diga, ay, no, voy a contratar personas nuevas porque yo quiero formarlo y yo quiero esa curva de aprendizaje, ¿cierto? Y yo puedo rápidamente soportar esa curva de aprendizaje y entonces a los 3 meses ya la gente arranca. No todas tienen esa misma lógica, ¿sí? Entonces por eso la experiencia allí se hace importante. Eh, Nos vamos a dar cuenta de pronto que esa experiencia muchas veces tiene que ser sobre el mismo sector, eh, pues que, porque de pronto a veces los gremios son muy cerrados y los conocimientos también son muy enfocados hacia un
punto, un área donde indiscutiblemente tengo que estar, además de que yo ganaría mucho con respecto al tema de la capacitación y en términos de desarrollo, yo ganaría mucho terreno cuando contrato personas que cuentan con experiencia en el mismo sector, ¿sí? O sea, todas esas variables yo tengo que tenerlas en cuenta en el momento en que yo vaya a pensar en las personas que necesito para el desarrollo de ese proyecto, ¿sí? O con las personas que yo necesito para poder ocupar unos cargos en las empresas y poder encontrar esos resultados que necesito, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente esta competencia está direccionada, tranquila, está direccionada a, técnicamente yo los voy a llevar a hacer ese reconocimiento de esas personas, a mirar por qué son importantes en la organización y por qué ellos necesitan unas características y unos requisitos para poder cumplir con, ¿sí? Eh, ese es el tema técnico. Entonces, ahí los voy a llevar a un tema de que ustedes reconozcan competencias laborales, que ustedes reconozcan los diccionarios de competencias, y ahí en los diccionarios de competencia hay competencias conductuales, ¿sí? Entonces, llevarlos como en ese camino de ir creando un perfil acorde a las necesidades de esa organización o a las necesidades de ese proyecto, en este caso, ¿no? Entonces, miren, voy a arrancar así como empecé con ética, arranco también con esta competencia. En la guía que les compartí hace 8 días, tiene también una presentación, como una introducción. Entonces dice, actualmente en las organizaciones se generan cambios permanentes que afectan significativamente a los colaboradores y a las demás partes interesadas. Como respuesta a esos cambios permanentes, se debe estructurar cargos de manera objetiva y detallada dentro de la compañía, facilitando así los procesos de selección y evaluación. Estos cargos se deben revisar permanentemente y, si es el caso, reestructurar aquellos cargos ya existentes. Nos vamos a dar cuenta que esos perfiles no son estáticos, o sea, si el cambio es permanente y el cambio es constante, los perfiles también hay que irlos ajustando a medida de esos cambios, ¿sí? Con esta guía se pretende mostrar las bases técnicas para el desarrollo de un buen proceso en estructuración de cargos, generando sincronía en los procesos organizacionales y fomentando la unión de los objetivos de los colaboradores con los objetivos de la organización, con el fin de desarrollar la competencia específica propuesta para esta formación virtual. Debes realizar todas y cada una de las actividades que se detallan a continuación. Listo, esta es como la breve presentación. Igual manejamos el mismo formato de la guía. Yo les dejé 2 videos. Ahorita estaba hablando sobre el segundo video, que es la importancia del factor humano en las organizaciones. Es una entrevista con es un director, pero no recuerdo, debe ser de Centrum TV. Es el director de Centrum TV y él habla por qué son importantes las personas, cuál es la importancia del factor humano en las organizaciones. Y él habla mucho sobre el cambio y habla mucho de... ¿Ustedes se lo vieron? ¿Qué hablaba el Señor, por ejemplo? ¿Sí? Yo sí. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una parte donde él dice eh, cómo las cosas han cambiado y cómo hasta, él dice, hasta el año 2000 todo era como muy, ¿cierto, Juan Esteban? Muy lineal, Lineal. sí, muy neutral, como muy así, muy, sí, como que no hay muchos cambios Sí. o muchas, ¿cierto? Muchas alteraciones no había, ¿cierto, Luz Marina? Sí, él dice también que es muy importante conocer a la persona, Sí, por medio así, digamos, como estamos ahorita en este momento, sino acercarnos, estar, pues, conocerla bien desde lo más profundo. sí.
Y Luz Marina. Eh, Eso que hicimos esta mañana, por eso esta mañana, perdón, ahorita me preguntaban pues que la competencia de la mañana y la competencia de la tarde, ¿cuál es? Aparentemente pues son diferentes, ¿cierto? Pero si ustedes llegan a verlas, ellas pues de alguna manera se complementan la una con la otra, porque es que el Señor hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la importancia de las personas, de sin las personas las organizaciones no tendrían pues ni sentido, no tendrían cómo llegar a los resultados, no tendrían cómo ser exitosas. De El hecho, él ser decía, humano, decía él, que es el eje fundamental. exacto, él decía, no hay organizaciones exitosas, hay personas exitosas, ¿sí? Eh, y digamos que partiendo de esa premisa, pues realmente es importante que estas personas que están dentro de nuestro proyecto o de nuestra organización, pues realmente sean personas muy orientadas al resultado, sean personas comprometidas, dependiendo de su cargo, de su función, entonces personas con un alto nivel de liderazgo, que sean creativas, que sean innovadoras, pero para todo eso tenemos que darle la suficiente importancia, ¿sí? Eh, es importante que la organización parta de ahí, parta de que es que las personas son las que yo tengo que retener y las que tengo que motivar, entrenar, capacitar, formar, desarrollar, ¿cierto? Para poder lograr cumplir con mis objetivos, ¿sí? Ah, bueno, yo tocaba ahorita el tema de que es que él decía que hasta el año 2000 todo estaba muy estático, muy así, muy que después del año 2000 es como si empezáramos a vivir, como que desde el año 2000 empezamos a experimentar muchos cambios y surgieron nuevos modelos, nuevas tendencias que nos llevaban a cambiar, ¿sí? Sí, Kevin, hay una asistencia por la tarde y ya la compartí al correo. Digamos que esta asistencia de hoy si no tiene preguntas ni tiene ningún enlace en particular, solamente es que registres tu nombre y tus datos allí. Eh, entonces, sí, digamos que hay una importancia de las personas. Ahora, ¿cómo les fue con el artículo de la revista de enero? A mí esta revista me gusta mucho porque hay unos artículos muy interesantes. De hecho, el artículo que los puse a leer es un artículo reciente, ¿no? ¿Se me cerró? No, yo creo que lo tengo aquí abierto. El artículo es este. Mira que el artículo es del 21 de abril del 2019. Entonces me gusta mucho los artículos de la revista de enero y entonces los puso a leer esta, que se llama El área de recursos humanos, eje en la estrategia de los negocios. Y aquí, digamos que hablan de muchos temas, pero en particular, por ejemplo, también tocaron el tema, me acordé de lo que nos contó esta mañana David con respecto a lo del clima. También hablan mucho del clima, de cómo lo importante que es tener ahora un clima laboral sano, que no exista pues diferencias o que no exista este tipo de problemas entre el personal, porque es que eso pues afecta mucho, ¿no? En su desempeño, afecta mucho porque puede generar rotación, porque puede generar tantas cosas. Pero también quiero resaltar algo de este artículo y es, digamos, que la orientación que se le va a hacer a esta competencia. El área de gestión humana es un área amplia, un área dinámica, o sea, nosotros partimos de un proceso para organizar a las personas que tiene que ver con todo este tema de estructurar los perfiles, de estructurar los formatos de evaluación de desempeño, de hacer seguimientos, pero a la luz de ese primer proceso se da viabilidad a todo lo demás, ¿cierto?
Eh, es muy importante que esa área de gestión humano deje de ser un área administrativa, ¿sí? Se acabó, digamos, eso no quiere decir pues que el área deje de hacer esas cosas operativas, las tiene que seguir haciendo, pero tiene que ir más allá. Entonces, eh, digamos que acabar con esa imagen de esa gestión humana que solamente me entrega la carta laboral cuando la necesite, acabar con esa imagen de esa área de gestión humana que solamente voy para que me llamen la atención o para que haga unos descargos o para que me pasen la carta, ¿cierto? O acabar con esa área de gestión humana que solamente está en temas de entregar la dotación y mirar el inventario, ¿sí? Que todo coincida y que entonces que entregar los carnets, entregar la carta para abrir la cuenta, o sea, esas son cosas muy operativas que el área no se puede quedar encasillada solamente en eso. Lastimosamente, algunas empresas todavía el área de gestión humana opera de esa manera, solamente desde ese punto de vista, o sea, desde el punto operativo. No está alineada con la estrategia de la organización, no está alineada, ¿sí? En este momento la tendencia del área es alinearse con esa estrategia de la organización. ¿Para qué? Para realmente desde la estrategia identificar las personas que necesito, identificar a esas personas que yo necesito y que yo vinculo, cómo las voy a desarrollar y cómo voy a lograr que esas personas eh, crezcan en la compañía a la par como la organización debe crecer, ¿sí? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, yo creo que ahí ya hay un cambio y yo les voy a mostrar cómo es que esa gestión humana se alinea a esa parte organizacional para que ustedes puedan finalmente ser un poco más a ver, ¿cómo decirlo? Minuciosos, detallistas en el tema de los perfiles, porque ustedes van a ser un poco más objetivos a la hora de decir, bueno, es que mi proyecto es este, yo necesito este recurso humano, este talento humano con estas características, con estos requisitos, con este conocimiento que debe tener esencial, con esta. Entonces, para eso, digamos que es importante alinearlo a la estrategia. Eh, ¿Qué más podemos resaltar de este artículo, muchachos? Algo que a ustedes les haya llamado la atención de este artículo, además. Hablaban, por aquí hay un término que de pronto algunos lo saben, pero están hablando de indicadores, de cómo si el área de gestión humana se alinea a la estrategia de la organización, entonces de pronto digamos que esa unión o ese vínculo lo que hace es impactar en los indicadores de gestión o impactar positivamente en los indicadores financieros. Si no, contame, David. Yo que más que todo los indicadores impacta directamente en los indicadores en la rotación de personal, cuando de los recursos humanos inicia una buena vinculación, que es un proceso pues, de aprendizaje, capacitación, ese acompañamiento Ajá, impacta en el indicador de la rotación del personal, que en realidad pues eso también genera bastantes costos a la hora de que una persona al mes ya esté renunciando. O en correcto. incapacidades, cuando ellos también hacen buena gestión en el sistema de seguridad en el trabajo, también impactan los indicadores de incapacidades. Sí, indicador de rotación de personal. Ese indicador es muy importante, es uno de los más importantes en el área de gestión de talento humano, porque es que desde la rotación de personal, como dice David, el impacto en la organización es grandísimo, es que es
personas que se van, ¿cierto? Que ya han aprendido, que ya tienen un conocimiento, que ya han generado unos resultados y se va, y continuamente la gente se está saliendo, y entonces otra vez volver a vincular y volver, en plata es liquidar, volver a contratar y volver a arrancar, o sea, eso genera reprocesos, genera retraso en operación, eso genera muchas veces las personas del afán no vinculan a la persona correcta, entonces terminan por vivir esa curva de aprendizaje cuando no la tenía que vivirse. O sea, hay muchas cosas que aquí juegan en torno a ese indicador de rotación de personal. Y yo diría que ese indicador, pues digamos que en las organizaciones lo revisan mucho, o sea, le hacen mucho seguimiento, porque es que eso no, ese es el que hay que más cuidar, como tratar de minimizarlo hasta el máximo. No, mira, había otros indicadores que también eran indicadores financieros, sino que aquí la señora, porque creo que es una señora que se llama Margarita, ya lo encontré. Este término, cuando dice: la gente, en resumidas cuentas, tiene que estar motivada, feliz, segura y compensada para ayudar a los líderes a cumplir con sus objetivos. Cuando uno entra a analizar el EBITDA de una empresa e irla delgado, es posible ver que todo depende de lo que pasa con las personas. Este término, que suena así muy raro, no sé si ustedes lo han escuchado, está hablando de indicadores financieros. Está hablando de indicadores financieros. Entonces, mire cómo digamos que cómo el tema de las personas allí en la empresa, pues es importante hacer todo un trabajo o un estudio muy acorde con esas necesidades de esa empresa, y también muy acorde con el tipo de personas que necesitamos para poder vincularlas y poder cumplir con todos los propósitos y objetivos organizacionales. Bueno, muy bien. Es un artículo más bien corto, ¿no? También hablan mucho de la parte de bienestar, de que es muy importante que la gente esté feliz, que construya ese sentido de pertenencia, ese nivel de compromiso, pero eso lo hace, digamos que la orientación que le dé la empresa con respecto a las actividades de bienestar. Más abajo hay yo no sé si ustedes vieron que más abajo en el enlace hay otro artículo, ¿no? Yo no lo había visto, lo vine a ver ahora, y me pareció también muy interesante porque está hablando ay Dios, está hablando de la crisis actual, o sea, está hablando de lo que está pasando ahora, en este momento, los desafíos y los retos que tiene el área de talento humano con respecto a lo que estamos viviendo con el teletrabajo y todo esto. Entonces, si no lo han visto, de pronto los invito a que lo vean, porque pues es interesante, un artículo donde nos muestra los grandes desafíos actuales. Bueno, muy bien. Entonces, habían unas preguntas de esta guía, ¿no? De esta primera guía, y entonces, pues, las vamos a hacer. La primera pregunta que les voy a tomar de aquí, porque no están organizadas digamos, no hay un orden como tal. La primera pregunta que yo haría es: ¿cuál es el papel de las personas en la organización? ¿Cómo, de acuerdo a lo que vieron en el video, en los videos, lo que vieron en el artículo, cómo ustedes dirían que cuál es el papel de las personas en la organización? ¿Cómo definirían eso? Yo diría, y sobre todo, qué pena, yo diría que si uno contrata a una persona porque tiene capacidades, es porque nos va a ayudar, ¿cierto? Es porque ella nos va a ayudar a hacer un plan de mejoramiento, nos va a ayudar a hacer actividades, ya sea de unión o de estructurar nuevas cosas para que la empresa avance. Sí. Yo creo que más o menos ese es el rol. Por ejemplo, si yo contrato a una persona contable, yo sé que
yo le voy a poner toda la confianza en que ella va a saber manejar muy bien la contabilidad de la empresa y no me va a llevar a no me va a llevar a una bancarrota. Ajá, sí, sí, claro, claro que sí. Eh, de ahí que es muy importante en esa selección verificar muy bien eso, ¿no? Y posteriormente a esa vinculación de esas personas, nombraste algo importante, es la confianza. Eh, en en el artículo hablaban también de eso. Es muy importante en un equipo de trabajo la confianza, de yo estar seguro de que esa persona pues va a cumplir con su labor, va a hacer todo lo que correspondiente a, a esa cuestión contable, de que yo me sienta segura de que ese proceso contable pues va a desenvolverse con esas personas que están allí, ¿no? Muy difícil cuando usted no siente ese nivel de confianza. ¿Usted se imagina? Se volvería un caos el asunto porque entonces usted tendría que estar encima de todo el mundo y podría pues cometer errores. Por eso es que se hace tan importante ese perfil, ¿no? Yo no puedo contratar a las personas a ojo, ni puedo pensar, uno dirá, no, yo no creo que existan empresas que hagan eso, y sí, sí las hay, que solamente por ahí en una oportunidad un aprendiz me contaba que ella trabajó en una empresa en donde era la dueña la que hacía la selección, y la selección consistía en que ella llamaba a la gente a entrevista y ella creía mucho en las energías y creía mucho en su ojo clínico. Entonces ella con verla ya decía, esta persona tiene buena vibra o tiene buena energía. Entonces por la buena vibra y la buena energía los vinculaba. Entonces, yo decía, pero ¿cómo así? Pero es que digamos que ahí puede pasar muchas cosas, ¿no? O sea, es que yo por la vibra y la energía yo no puedo colocar que me maneje el proceso contable si no es una persona que tenga el conocimiento o no tenga la experiencia. Entonces, ¿qué confianza le voy a tener pues a esa persona para desenvolverse en ese cargo? ¿Sí? Cosas como esas que ocurren y que pues no tienen sentido y que eso a la empresa a la larga le representa un nivel de pérdidas en tiempo, en reprocesos, en dinero, en muchas cosas, ¿no? En que incluso hasta puede quebrarse la empresa porque es que resulta que la gente no cumple con los perfiles requeridos o necesarios para poder cumplir con esa labor, ¿no? Bueno, esa pregunta yo creo que ya no la hemos contestado y cuando miramos el video del señor de la entrevista, él dice, no, no existen personas, no existen empresas exitosas, son las personas las exitosas, o sea, el papel de las personas es fundamental. Eh, desde tu experiencia laboral, ustedes que han tenido alguna experiencia laboral, ¿cómo ustedes percibían el área de gestión humana? ¿Era una gestión humana asequible o era una gestión humana nada asequible? ¿O cómo ustedes la percibían? Que alguien me quiera contar cómo fue esa experiencia. Hola, profe. Pues yo voy a contar la mía. La verdad, yo no trabajo, digamos, en una empresa hace más o menos 3 años. Sin embargo, la última que yo estuve no tenía, la verdad, solamente tenía como administración y mi jefe. Pero creo que no la realizaba porque realmente uno como que era costumbre solo. Eh, realmente no te prestaban como un poco de atención, no nos involucraban como tal en la empresa, Ajá. no nos daban como instrucciones a la hora de entrar, porque se supone que una de las tareas de gestión humana es darte como una inducción, ¿no? Eso es como lo más primordial. Sí, sí. Eh, sí, digamos que a la hora de uno trabajar, a veces uno hacía pues, digamos, las tareas, pues porque a lo último son tareas, y uno Ujú. las presentaba y le decía al jefe, ya terminé,
puede revisarla y era como si literalmente no le importaba. Era muy chistosa, la verdad, porque uno hacía las tareas y hasta las hacía lo más, o sea, lo mejor posible y como que Ajá, no, como que entraba por un oído o por otro. Pero pues no importa. ¿verdad? Es que, sí, sí, eso fue lo más irónico. Porque es que yo ¿Cuánto hacía, tiempo, digamos, ¿ah? cuánto tiempo duraste ahí? La verdad duré un año, pero digamos que ya al final hasta lloraba literal porque quería salirme, pero por cuestiones de tener mi casa no podía, entonces, pero a la final Claro, terminé saliéndome, entonces ya como independiente sí, hice los papeles y gracias a Dios me salieron, pero pues, la verdad sí, pues fue muy sufrir no, difícil. porque pues a lo último sí aprendí cosas nuevas, pero pues sí fue Sí. bastante incómodo porque pues además de que el ambiente laboral a lo último fue pesado, porque pues había mucho chisme, mucha cosa, todo el mundo sabía, digamos, Oh, ajá, lo que uno ganaba, entonces sí, al final fue muy feo, pero pues lo importante fue que se aprendieron cosas nuevas, o sea, de lo malo salen cosas más como tal. sí, sí, Pero sí, fue muy incómodo porque yo hacía las tareas y yo le decía a mi jefe, ya se lo envié, lo puede revisar y se quedaba callado un largo tiempo y yo me quedé como ajá. que, bueno, y entonces, ¿qué hago? Entonces, nada, entonces al rato, bueno, Luisa, y yo como que, bueno, pero pues nada, o sea, poco a No poco me como imagino que me fui eso. acostumbrando. Sí, sí, la verdad, fue horrible. Sí hubo una vez Luis, que yo hice las ajá. prácticas. Qué pena, profe, qué pena, me estoy alargando. No, no, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Que las prácticas qué? Yo hice las prácticas en el Colegio Bermas, creo que ha sido una de las empresas donde he estado que tiene la mejor gestión humana. Eh, digamos que ellos sí te hacen una inducción bastante larga, pero muy buena. Sí. Te hacen inducción en seguridad, seguridad en el trabajo, cómo presentar los trabajos. La verdad sí, sí fue muy ameno allá. Ahí te das cuenta que la empresa está organizada. Desde ahí te das cuenta. Entonces, si ya ves una inducción bien organizada, con unos tiempos, con un cronograma de actividades, donde te hablaron primero, me imagino que te hablaron pues de la empresa, entonces mira, el colegio, está la misión, la visión, los valores, bueno, todo este tema, Ujú. tus funciones van Sí, a ser esta, tus importantísimo. O sea, yo no sé claro. cómo las empresas se saltan ese proceso de inducción. Sí, es Sí, que es el desde más ahí, principal de todas las empresas. claro, Ujú. sí. Desde ahí tú te das cuenta si están organizados o no están organizados. Luisa, y en esa empresa que tú me estás contando, en la que te tocaba pues así, que no había gestión humana ni nada, ¿qué te tocaba Ujú. hacer? Yo ahí era, la verdad, de todo. Primero me contrataron como diseñadora multimedial para manejar las redes sociales de la empresa y hacer un poco, lo que Ajá, pasa es que la empresa hace, ¿cómo es que se llama eso? Trofeos, toda la ajá, cuestión de medallas y todo eso, entonces me tocaba hacer llaveros en 3D. Pero a lo último el diseñador gráfico que me estaba apoyando se fue, entonces me tocó pasar al área de gráfico, multimedial, en fin. ajá. Entonces pasaba a manejar páginas web, pasaba a manejar la red social, hacerles el diseño gráfico de las placas, medallas, trofeos. La verdad la experiencia fue genial porque nunca había hecho una medalla en mi vida, entonces digamos que Claro, por eso fue aprendiste muy nuevas bonito. cosas. Sí, sí, fue muy duro, pero pues Sí, la verdad sí fue bueno. sí, pero entonces me tocaste el punto donde yo iba. Es que cuando, por ejemplo, tú entras a una empresa así, Ajá. terminas haciendo de todo, ¿sí? Sí, sí. Porque como no hay un perfil, no hay algo que te diga, mire, es que sus funciones honestas, porque es que su conocimiento está orientado hacia esto, su experiencia está orientada hacia esto, terminas por aprender otras nuevas cosas y claro, lo podemos ver desde la parte positiva, muy bien, claro, aprendo nuevas cosas, pero la Sí, verdad que es riesgoso, ¿no? Es riesgoso, es muchas veces las empresas cuando hacen esto de que es que la persona termina haciendo un poco de cosas al tiempo,
las personas no terminan las cosas, entonces los resultados no se dan porque es que me toca una cosa, la otra, picar aquí, picar allá. Entonces, no es que la persona sea mala, o sea, no es una persona poco eficiente, no, es una persona con mucha sobrecarga laboral o muchas actividades al tiempo, todas muy diversas, y que indiscutiblemente el tiempo no da para pues responderle a todo a la vez, ¿sí? Entonces ocurre eso, ocurre también de que la gente termina vinculándose en otros procesos que no conoce y entonces allí digamos que también al principio es la curva de aprendizaje, entonces esperar a que la persona pues vaya conociendo, mientras esperamos pues van a incurrir un poco de errores o un poco de cosas, ¿cierto? En el camino, culpa de la persona tal vez no, porque es que yo no estaba preparada pues para asumir otro rol o para asumir otra función diferente a lo que yo venía pues encaminada, ¿sí? Entonces, estos son los errores o las deficiencias o las dificultades que se pueden presentar si yo no tengo un perfil definido, si yo no tengo en inducción de qué decirte a ti es que tus funciones y tu lugar es este, tu puesto de trabajo es este, te vas a dedicar exclusivamente o tus funciones están delimitadas y están en este espacio. Que en el momento en que tú te vinculas, resulta de que yo te miré otras competencias, por ejemplo, estás en el área contable y yo te estoy mirando como que tienes una competencia, una capacidad muy fuerte con el relacionamiento de pronto con los clientes. Entonces yo te voy dando las oportunidades, pero esa oportunidad no es coger y pasarte de uno a otro lado, sino es desarrollarte esas competencias, esas habilidades, potencializarlas y en el momento en que yo hago eso, ya empiezo a generarte otras oportunidades, que es diferente, ¿no? Es diferente el manejo. Entonces, sí, hay digamos que yo también he pasado por varias empresas, pero yo lo que pienso es que el área de gestión humana en su esencia debe ser un área asequible, un área de políticas abierta, un área en donde la gente pueda, digamos, acercarse al área y resolver algunas cosas, pero con tranquilidad. ¿Por qué lo digo? Porque a veces la percepción que se tiene del área es muchas veces negativa. Entonces, a veces se vuelve una gestión, no una gestión humana, sino una gestión inhumana. Entonces, no, resulta que es que en el área, a mí me da miedo cada vez que me llaman del área de gestión humana porque inmediatamente pienso qué hice mal, ¿sí? Entonces es un área perseguidora, es un área que entonces no, pues apenas fallaste, inmediatamente vine y te llamé. ¿Sí? Entonces hiciste descargos, recibiste tu memorando, y entonces se vuelve una dinámica más de control y de hacer cumplir ese reglamento interno de trabajo como ha de lugar. ¿Existen esas áreas? Sí, esas áreas de gestión humana, así las he visto. Yo me imagino que también influye mucho la persona que dirige o es la responsable del área, ¿no? ¿Qué profesión de pronto tiene? Yo les decía a los de gestión humana, a los tecnólogos y a los técnicos, les digo, ¿será lo mismo que al frente del área de gestión humana esté una abogada a que esté de pronto una psicóloga? ¿Habrán diferencias? Yo creo que sí, muchachos. Y Yo también digo bastante, que sí. ¿cierto? ¿Usted se imagina que una abogada esté al frente? ¿Cómo sería, Leandri? ¿Cómo La sería esa, abogada, esa la abogada humana llevaría todo por la ley. La por la ley? psicóloga llevaría todo por el método de pensamiento. ¿Cómo, Sí, cómo piensas para hacer eso? sí, sí, Leandri. Eh, digamos que la psicología, por ser una carrera pues de las humanidades y todo esto, pues es mucho más asequible
pues a realmente mirar más allá del reglamento interno de trabajo y mirar más allá ¿sí? de que tenemos una situación aquí contractual con usted, entonces lo contratamos y entonces no me salgo de ahí. Los abogados, yo creo que la tendencia es a esa, a que es que yo me voy a fijar, voy a estar pendiente que todo se siga tal cual como lo dicen los documentos o como están estipulados en el reglamento interno de trabajo. A la menor falla, inmediatamente estamos encima, ¿sí? Entonces, sí tiene mucho que ver ese perfil ahí. Lo mismo un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial también lo he visto como jefe o gerente de gestión humana. La ingeniería industrial es una carrera donde hay muchos campos de acción. Desde el área de gestión humana, ellos se vuelven muy expertos en el tema de precisamente de organizar manuales de funciones, de procedimientos, de establecer esos flujogramas, ¿cierto? En donde cada proceso esté así bien organizado, bien. Son muy buenos en esa parte, pero entonces más allá de ese tema funcional y más allá de esa organización, eh, en ese tipo de documentos que son muy importantes, no voy a decir que no, más allá pues digamos que no hay unas políticas de pronto, no se podría pensar unas políticas de desarrollo o unas políticas de pronto de bienestar, ¿sí? Con las personas, y esa es la parte como humana. O sea, pensar de que es que esas personas que están ahí vinculadas no solamente se limitarán a las funciones, tienen una vida familiar, tienen una vida personal, que muchas veces influye y que nosotros no tenemos en cuenta esa parte como emocional de cada persona. Entonces, digamos que esa es como las percepciones que se llevan del área de gestión humana y pues tal vez desde ese punto de vista y teniendo en cuenta las nuevas tendencias que nos están diciendo, venga, pero es que las personas son importantes, es que usted tiene que aprender a retener a esas personas, a sus talentos, porque si no, entonces, espéreme, si no, entonces pues van a empezar a tener ese indicador de rotación moviéndose todo el tiempo y eso no es conveniente. Eh, digamos que cada organización debe pensar en esto, en esas políticas y en pensar muy bien en establecer estos procesos. ¿Por qué creen que es importante la competencia de estructurar cargos y competencias en su programa de formación? Con todo lo que han visto, con lo que han hablado de pronto con otros instructores que manejan las competencias técnicas, ustedes en este momento, ¿cómo ven esta competencia en relación con pues de pronto con su proyecto, ¿no? Con la organización de su proyecto. Y me voy para acá. Bueno, no todos a la vez, no todos a la vez. ¿Qué contestaron en esa pregunta? Instructora, Contame quién me está hablando. Me está hablando Johan. Johan. Ajá. Bueno, Johan, te escucho. Bueno, yo pienso que esta competencia es muy importante porque, pues, si el objetivo es realizar un proyecto, creo que tenemos que tener claro, pues, cuáles son los roles que se deben cumplir o debe cumplir cada persona que vaya a ser parte del proyecto. Ajá. Y, pues, por eso pienso que es Sí. como la razón principal por la cual estamos viendo esta área. Muy bien, Johan. Muchas gracias. Sí. Sí, es muy importante porque ustedes tienen que definir esos roles, tienen que definir esas personas que van a ser parte del proyecto
Y finalmente, la selección y la escogencia de esas personas que van a ser parte de ese proyecto, pues tienen que ser unas personas que cumplan con un perfil, unos requisitos y unas características que le apunten a que finalmente cuando se ejecute ese proyecto, pues se cumpla con ese propósito, ¿sí? Ese propósito y que logremos esos resultados y logremos eh, realmente llevar a cabo de manera exitosa pues el proyecto como tal. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Pues las personas, ¿sí? Además de necesitar pues los recursos físicos o pues si lo requerimos o otro tipo de cosas, el recurso humano está allí inmerso en ese proyecto, está allí contemplado y es muy importante definirlo muy bien, definirlo muy objetivamente, hacer un análisis muy minucioso de esas personas que vamos a vincularlo. Bueno, muy bien muchachos, entonces vamos a arrancar dándole introducción al tema, ¿cierto? Entonces, antes de yo involucrarlos, como les dije en este tema, pues muy puntual de la estructura de los perfiles, yo necesito que ustedes comprendan un poco el asunto de cómo el área, digamos, ha venido cambiando en el transcurso del tiempo y cómo esos cambios pues ha impactado también en el tipo de personas que estamos necesitando y en las personas que requerimos en su momento pues para que realmente esas organizaciones logren ser competitivas en el mercado, ¿no? Entonces yo voy a arrancar desde lo general y vamos llegando a lo específico. En esta lectura, a mí esta lectura me gusta mucho trabajarla porque es una lectura de Chavenato, es un libro que se llama Gestión de Talento Humano, es la tercera edición de Chavenato, y él inicialmente va a hablar sobre la importancia de esas personas y va a hablar, y de pronto acá más adelante en la lectura, ustedes van a encontrar que él se pregunta cuál es el papel y la importancia de las personas en una organización, y desde ese punto de vista, digamos que vamos a ir ampliando un poco más el panorama con respecto a eso. Esta lectura yo se las voy a dejar hoy como actividad, ¿sí? Pero entonces yo voy a hacerles una presentación de ella, ampliándoles un poco los conceptos que aparecen aquí, pero sí es importante que además de lo que van a recibir aquí como contextualización del tema, pues ustedes también hagan la lectura y complementen un poco más la información. ¿Listo? Entonces, les mostré la lectura, ya ahora terminada la sesión, yo les comparto el material. Entonces, miren, vamos a mirar esta presentación que tiene que ver con la lectura. Entonces, voy a ampliarla aquí y voy a arrancar con un concepto que maneja Chavenato en su lectura de Introducción a la Administración Moderna de Recursos Humanos, ¿sí? Chavenato define esa administración moderna de recursos humanos como un proceso que se llevará a cabo con el personal, ¿sí? A partir de cómo desde el punto de integrarlo hasta el punto de retenerlo, yo tengo que generar unas acciones. Entonces, por ejemplo, dice aquí, textualmente voy a leer la definición, dice la administración de recursos humanos es un proceso mediante el cual organiza el personal que integra la organización con el fin de reclutarlo, ordenarlo, motivarlo, redistribuirlo y capacitarlo para mejorar su eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos organizacionales en conjunto con la satisfacción de metas personales, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con esta definición también muy textual allí en el libro. Digamos que allí hay algo importante que quiero resaltarles y es lo siguiente. Una organización dentro de sus estrategias o en sus proyectos, digamos, es muy importante reconocer que esas personas
cuentan, digamos, con un proyecto de vida. Cada uno trae un proyecto de vida, unas expectativas, una vida personal, una vida familiar. Cuando al final me dice que yo logre vincular esos objetivos organizacionales con el conjunto, dicen conjunto con la satisfacción de las metas personales, uno diría, pero pues es una cosa pues difícil, ¿no? Porque cada uno tiene sus cosas, cada uno maneja su proyecto de vida, sus metas, sus expectativas, sus sueños, pero resulta de que esto está muy vinculado con, yo no sé si ustedes han escuchado por ahí al autor Maslow. Maslow es un psicólogo que trabaja las teorías de las necesidades humanas. Incluso él en su teoría establece como una pirámide, ¿no? Entonces él establece que hay como unos niveles de las necesidades del ser humano. Entonces las necesidades básicas son la respiración, el alimento, el abrigo, bueno, todo este tema. Pero en el segundo nivel aparecen las necesidades del trabajo, del crecimiento profesional. Todos dentro de nuestro proyecto de vida tenemos contemplado esas necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo que hay que vincular lo uno con lo otro? Es que la empresa, si realmente percibe a sus personas como las personas importantes que son y que con los que va a lograr, mediante su aporte van a lograr realmente el éxito que requieren, pues sencillamente va a posibilitar que en su empresa esa persona llegue y empiece a desarrollarse o a crecer dentro de la organización. Cuando yo no tengo contemplado eso, o sea, cuando yo digo, no, yo contrato a esta persona porque es que yo la necesito, porque es que sí, necesito cumplir con este indicador o con este resultado y punto, o sea, hasta ahí llego. Sencillamente esa persona llegará y podrá pasar años y años y años y años y la persona en lo mismo, con lo mismo, cumpliendo la misma función, no cambian las cosas, la empresa no invierte en tecnología, no hay nuevas maneras de hacer las cosas, sino que todo sigue muy igual, muy igual. La tendencia de esa persona es a sentirse estancada. Llevo 5 años en lo mismo, haciendo lo mismo, con lo mismo, no pasa nada diferente a eso. Entonces se vuelve rutinario el asunto. La tendencia de esas personas es buscar nuevas oportunidades, buscar el cambio. Es muy complejo cuando una persona siente eso, porque entonces inmediatamente siente que su ciclo terminó y que no hay más en dónde avanzar. O cuando usted siente que, por ejemplo, llegó a una empresa en donde es una empresa donde uno siente eso, ya le voy a decir. Generalmente cuando hay empresas familiares, uno siente que llegó a un puesto, a un punto y no hay manera ni de ascender ni de nada, simplemente se quedó ahí. Y yo no puedo ascender porque es que los que están arriba, pues por encima mío, son los dueños, o es la familia, o es, ¿sí? Entonces no hay manera pues de avanzar o de crecer allí. Cuando eso sucede, pues llega un punto donde la persona se aburre, siente que no está cumpliendo con esa necesidad básica de crecimiento profesional, entonces sencillamente busca otras opciones, ¿sí? Es muy importante, muchachos, que la empresa adopte, digamos que todas esas políticas de desarrollo, del plan carrera, de que la persona sienta que puede estar mucho tiempo vinculada a la organización, que cree sentido de pertenencia, compromiso. Eso es muy importante, además porque lo motiva a seguir, lo motiva cuando la empresa da opciones de capacitarse, desarrollar otras competencias, otras habilidades, usted siente que es valorado, que su trabajo vale, que por eso le están dando otras oportunidades o que están pendientes de usted
además de que usted es muy buena como contadora, resultó que usted es muy buena en la relación con el cliente, fortalezcamos eso, miremos de qué manera te damos otras oportunidades en relación a eso. Esas cosas motivan y esas cosas generan muchas cosas positivas en la empresa. Entonces, finalmente, cuando yo hablo de unir la gestión humana con la estrategia de la organización, es tener en cuenta este primer punto, vincular esos objetivos organizacionales con el proyecto de vida de cada uno en relación a esas necesidades profesionales y de trabajo, porque finalmente también si tú te sientes bien cuando tú asciendes o te promocionan o cuando tú sientes que tu trabajo es recompensado salarialmente, tú puedes avanzar en la vida, ¿no? Entonces empieza a construir tu vida, puedes ir a comprar tu casa, como decía ahorita Luisa, no estaba conforme, estaba incómoda, pero es que algo me detenía ahí y era la necesidad de, pues, de sacar los papeles para mi casa. Yo tengo que avanzar en esa necesidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es como tener en cuenta ese primer punto, ¿no? Muchachos, con la administración de recursos humanos, en la lectura ustedes se van a encontrar, además de la definición, se van a encontrar con que hay 5 aspectos fundamentales y 8 objetivos relacionados con esta administración. Los aspectos fundamentales son los que les estoy proyectando en este momento. Entonces, el primer aspecto fundamental dice, las personas como seres humanos, como individuos y no como meros recursos de la organización. Cada persona cuenta con una personalidad, un temperamento, una forma de ser, una historia personal, ¿cierto? Pero además de eso, pues cuenta con un conocimiento, una experiencia, un desarrollo de habilidades y unas competencias que finalmente son los que le van a dar pues ese éxito a la organización, ¿cierto? Nosotros no podemos desconocer ese aporte tan grande que le hacen las personas a nuestra organización desde todo esto con el que viene dotado. No podemos percibirlos como una persona más, como la que me va a generar dinero con su trabajo o meramente fichas que yo puedo mover porque es que dependen de ese salario y dependen de ese, entonces los voy a mover como fichas a mi antojo sin conocer realmente, sin valorar como lo que está haciendo y sin valorar y sin ir más allá de lo que realmente son. Por eso es que dicen que somos personas, las personas como seres humanos, como individuos y no como meros recursos de la organización. No es el que, hay empresas que los perciben así todavía, ¿no? Como a mí me interesas tú porque tú vienes aquí, produces y me generas mi ganancia y ya, hasta ahí llegué. Esa es la percepción que tengo de ti y hasta ahí me vuelvo indiferente un poco con tu proyecto de vida. Segundo, las personas como activadores de los recursos de la organización, sí. Lo que hemos venido hablando. Entonces, definitivamente las personas son los que van a activar un poco la dinámica de la organización, son indispensables porque son los que finalmente van a lograr esos resultados y ese nivel de competitividad que hoy el mundo de hoy le está exigiendo a las empresas. Yo tengo un personal, pero ese personal yo tengo que fortalecerlo en todos los cambios que se han venido generando. Si yo no fortalezco mi personal, pues sencillamente es una empresa que se va quedando en el camino, que no va a ser competitiva, que no va a lograr esos niveles de competitividad y va a salir del mercado muy fácilmente, porque no está como a la par con los nuevos desafíos y los nuevos retos, ¿sí? El tercero dice las personas asociadas a la organización. Muchachos, en la lectura que yo les voy a facilitar,
hay una, ahorita se los voy a mostrar, digamos, para no salirnos de la diapositiva, les voy a mostrar ahora que terminemos nuevamente la lectura. En la página 2 o 3, la lectura te propone un ejercicio. Entonces resulta de que te ponen digamos, te ponen un listado de las ocupaciones de las personas o de unos términos con los cuales nos dirigimos hacia las personas. Entonces, por ejemplo, está mano de obra, trabajador, empleado, colaborador, asociado, obrero, ¿cierto? Entonces son 6 términos, nos estamos refiriendo a una misma persona, pero con 6 términos diferentes. Entonces, desde esos términos, el ejercicio te dice, perciba, cómo usted percibe la mano de obra. Si yo le digo, esta es nuestra mano de obra, usted inmediatamente piensa en qué, que esas personas, ¿qué hacen? Entonces, algunos me dirán, no, pues son los que pintan, o son los que construyen, o son los que están en las máquinas, ¿cierto? Que vienen terminando siendo como los operarios, uno se imagina eso. Pero si ustedes finalmente terminan de hacer el ejercicio, se van a dar cuenta que están hablando de la misma persona, sino que en términos diferentes y en percepciones diferentes, ¿sí? Dentro de ese listado existe el término asociada. Cuando yo les digo, si yo digo, este es mi grupo de asociados, ustedes inmediatamente, ¿qué me dirían? Cuando yo digo mi asociado, ustedes piensan inmediatamente en qué. Socio. El socio, ¿no? Que te ayuda a invertir en el Ajá. negocio. ¿Cierto que uno se conecta con eso? Inmediatamente uno dice, no, este es el socio, o es el que invirtió capital, o es el que invirtió la materia prima, o es el que está invirtiendo, ese es. O está, el asociado es que está invirtiendo hay un proyecto que está generando, pero entonces esas ganancias van a ir a la par. Bueno, uno piensa como en eso. Pero resulta de que es que asociado es el nuevo término para yo referirme a las personas, asociado o colaborador. A mí particularmente me gusta más decirle mis colaboradores, los colaboradores, cuando hago referencia pues a las personas que están ahí trabajando, ¿no? Si yo digo mi colaborador o mi asociado, estoy refiriéndome a una persona que me está aportando todo lo que sabe, toda su experiencia, todas sus habilidades, sus competencias, me está aportando todo eso, su compromiso, su dedicación, su esfuerzo, me está dedicando tiempo para la empresa y yo como empresa tengo que retribuirle eso que está haciendo por la empresa, tengo que retribuírselo en un salario o en un beneficio o en un bono o en un crecimiento o en el crecimiento personal, porque no todas las recompensas tienen que ser salariales, sino pueden ser permitirle dentro de la empresa crecer, empezar a hacer todo el desarrollo de competencias, el plan carrera, el reconocimiento en su buena labor, todas esas cosas hacen parte de la retribución que yo tengo que hacerles a ese asociado, ¿sí? Entonces, ese asociado se ve desde ese punto de vista. 4, las personas como talentos proveedores de competencias. Entonces, ahí viene otra vez el término competencia. Competencia es, yo soy competente porque yo reúno mi saber, o sea, mi conocimiento, reúno mi saber hacer, mi experiencia y reúno algunas competencias del ser que me permiten, la unión de las 3 me permite a mí desempeñarme de la mejor manera en un área específica, ¿sí? Hablar de competencia es ese conjunto de habilidades tanto del ser como del conocimiento y de la experiencia, unidas las 3 para poder lograr un buen desempeño, ¿sí? Entonces, todas las personas cuentan con eso. Todas las personas, digamos que deben de estar siempre dispuestas hacia el aprendizaje y deben de lograr
ser competentes y desarrollar competencias que de pronto están por desarrollar para lograr ese éxito o esos resultados que necesitamos. Y 5, las personas como el capital humano de la organización, ¿sí? Entonces, es el principal activo de la empresa, agrega inteligencia al negocio, son los que definitivamente van a llevar a cabo toda la ejecución del proyecto, van a llevar a cabo toda la ejecución de una planeación estratégica desde una misión del quiénes somos, desde hacia dónde vamos, ¿cierto? Una proyección a futuro y cómo esos objetivos estratégicos se van a ir cumpliendo en un tiempo determinado. Listo, muchachos. Entonces, en resumen, hay 5 aspectos fundamentales que le apuntan al reconocimiento de esas personas como competentes, como activadores de los recursos, como personas importantes para lograr el éxito de esa organización. Vámonos con los objetivos. Los objetivos son 8. Entonces, primero hablan de ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. Como decíamos ahora, entonces la misión de una empresa es, ¿qué es la misión de una empresa? Los escucho. La misión de una empresa es... La función que tiene que cumplir Sí. en el periodo que dure. Ajá, muy bien, Leandri. Es el quiénes somos. O sea, usted ve la misión y usted se da cuenta qué empresa es, a qué se dedica, cuál es su historia, digamos que la misión de la empresa me dice exactamente cuál es la esencia de esa empresa como tal, ¿no? Del quiénes somos. La visión y los objetivos están proyectados a futuro. Cuando este primer objetivo dice ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión, es a partir de la escogencia o de la selección de un personal que esté vinculado con la organización, llevar a cabo que ese personal logre realmente dar cumplimiento a esto que aparece aquí. ¿Sí? O sea, es que la planeación estratégica, cuando hablamos de misión, visión, valores corporativos y toda esta información, no es algo que se queda en el papel o no es algo que legalmente te lo esté pidiendo la Cámara de Comercio pues para poder registrarla. No, es una información que se debe llevar a la práctica, al hacer. La misión se tiene que ver, si es una empresa dedicada a la ¿qué iba a decir? Pues a la fabricación o a la preparación de empanadas, pues esa es la misión. No estamos preparando buñuelos, es empanadas, la misión es muy clara, ¿sí? Si la empresa tiene que ser reconocida a nivel nacional o a nivel local primero, y tengo que posicionar el producto, que es algo del objetivo organizacional o de la visión, eso requiere que es que yo tenga que hacer unas tareas, ¿cierto? Primero, buscando la calidad del producto, haciendo publicidad, con mercadeo, empezar a llegarle a todo el mundo, bueno, hay tantas cosas ahí, tantas actividades por realizar para empezar a lograr esa planeación, volverla práctica, ¿sí? Están las acciones. Y nosotros tenemos mucho que ver con esas personas que vinculamos allí. 2, proporcionar la competitividad a la organización. ¿Pasó o no pasó? Allá. Listo. Conseguir que las fortalezas de las personas sean más productivas para beneficio de clientes, asociados y colaboradores. Efectivamente, lo que yo les decía a ustedes, o sea, no es solamente vincularlo y dejarlo ahí, quieto, porque la vida o el mercado o la competencia o todo lo que nos está mostrando el mundo es el cambio constante y permanente, o sea que yo necesito que las personas también cambien.
todos los días. Todos los días hay que cambiar, todos los días hay que mirar de qué manera hacemos mejor el trabajo, si podemos generar desde la tecnología la agilidad en los procesos. Bueno, miremos a ver qué oportunidad hay para que la empresa pueda acceder a eso, ¿sí? O sea, estar siempre, continuamente como a la vanguardia de todo lo que surge en el mercado. 3, proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. Importantísimo estar continuamente capacitando a la gente. Precisamente por lo que acabo de decir, si el cambio es constante y permanente, pues tenemos que ir ajustando las necesidades y ajustando, perdón, las personas para que cumplan con ese requerimiento y puedan estar a la vanguardia de esos cambios que nos están mostrando, ¿sí? Pero eso va también de la mano con recompensar ese trabajo, ¿no? Bien sea de manera pues salarial, pero también de manera emocional. A veces el salario emocional es más importante, el reconocimiento del buen trabajo, el reconocer que este mes fuiste el empleado o el colaborador que logró mejores resultados en sus indicadores, darle una palmadita reconociéndole las buenas obras o no, ¿sí? Eso es importante. Uno dice, no, eso no, a mí que me lo retribuyan en plata, no. Eso que te acabo de mencionar es importante, eso motiva, eso genera en la persona ese nivel de compromiso que de pronto necesitamos conseguir. 4, aumentar la autoactualización y la satisfacción de las personas en el trabajo. Esto está relacionado con la felicidad de las personas, tiene que ver con el ambiente laboral sano, ¿no? Con que esas personas sientan que están en un lugar o en un espacio en donde se siente importante, es valorado su trabajo, hay buenos niveles de comunicación, no hay tanta resistencia, el trabajo realmente es en equipo, ¿sí? Eso genera mucho bienestar y es importante dentro de las tareas de gestión humana, es algo muy importante también que mantener. 5, desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Esto tiene que ver con la oportunidad de que tú te sientas estable en tu trabajo, que tengas de pronto autonomía en la toma de decisiones, también tiene que ver con ese ambiente de trabajo agradable, con las horas adecuadas para cumplir con esa función, ¿cierto? Que no exista sobrecarga laboral, que es que como eres tan buen elemento, entonces te voy a poner a hacer esto, lo otro, pero es que eso termina muy mal a la larga, ¿cierto? A largo plazo eso termina muy mal. A veces eso es el desencadenante de enfermedades profesionales. ¿Listo? Bueno. Punto 6, administrar e impulsar el cambio. El cambio, como lo hemos venido hablando toda esta tarde, y digamos que todo el día, porque en la mañana también hablamos de eso. El cambio está allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Las organizaciones deben de estar dispuestas hacia el cambio, deben de enfrentarlo, en este momento yo pensaría que las competencias que nosotros tenemos que desarrollar o mantener es esa adaptación al cambio. Tenemos que estar preparados y enfrentarlos y estar a la par con eso. Es que así yo hacía mis cosas y así me funcionaba, ya no, ya tengo que estar abierto a otras posibilidades y otras alternativas que me está ofreciendo, por ejemplo, la tecnología. Y en eso yo no puedo generar resistencia, todo lo contrario, tengo que estar muy abierto, muy flexible en el momento en acceder a ese aprendizaje, porque es que es lo que me va a permitir avanzar. De lo contrario, pues no vamos a llegar a los objetivos.
7, mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable. Pues miren, este tema de las normas éticas tiene que ver mucho con las competencias humanas, con las competencias del ser, tienen que ver con los valores corporativos. Es importante mantener una integralidad en su trabajo. Uno no puede digamos que uno no puede estar trabajando en una compañía donde yo me siento insatisfecho, y como me siento insatisfecho, entonces voy a ver de qué manera me aprovecho. No, digamos que ese no es el punto, o no es la manera, porque eso genera igual malestar, genera malas cosas. Siempre se busca con estos valores y con esas competencias del ser, de las competencias, por ejemplo, asociadas a la responsabilidad, a la honestidad, a la rectitud, de que las personas realmente creen o construyen ese sentido de pertenencia de tal manera que sientan que es su empresa, ¿no? Como es que yo no puedo ir en contravía de mi empresa, yo no puedo, como a veces dice la gente, ¿no? Yo no puedo patear la lonchera porque es que la lonchera es la que me está dando el alimento para poder, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir en contravía de eso. El tema de las responsabilidades sociales, la responsabilidad social todas las empresas lo manejan. O sea, hay una responsabilidad social cuando yo genero empleo, hay empresas que generan fundaciones y empiezan a ayudar a partir de la fundación a la comunidad. Esa es una responsabilidad social que se tiene con sus propios colaboradores y con la comunidad en general. Y por último, construir la mejor empresa y el mejor equipo. Cuidar a los talentos, cuidar también el contexto donde trabajan. Necesitamos fortalecer mucho, mucho, mucho el trabajo en equipo. A veces ese trabajo en equipo lo confunden con el trabajo en grupo, o algunos líderes o algunos jefes asumen esa posición de jefe y entonces no se involucran en el trabajo de los demás, porque es que es el jefe, solamente da órdenes, solamente se limita a recibir los trabajos de los demás y a ganarse los reconocimientos y los elogios de parte de la gerencia. Eso ocurre, ¿no? Pero eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es que todos se vinculen en la tarea. Todos, el jefe tiene una misión y es identificar en su grupo de trabajo qué talentos hay en el grupo. Si por ejemplo, con esta lectura, a mí me gusta mucho desde la presencialidad, organizar grupos y que cada grupo organice un mapa mental, ¿no? Un mapa mental o un gráfico, un mapa gráfico en donde ustedes puedan relacionar toda esta información. Y desde esa actividad yo, por ejemplo, empiezo a identificar, hay personas muy buenas para el tema del dibujo, ¿no? El dibujo, hay otras muy buenas organizando, o sea, el tema de las ideas principales, resaltar ideas principales y decir, bueno, vamos a colocar aquí este texto. También hay otros que tienen muy bonita letra y el tema de escribirlo lo hacen muy bien. Cuando construyen algo en equipo, se ve funcionando todos esos talentos en la misma actividad. Y entonces allí es donde el líder empieza a identificar eso, ¿no? Este es muy bueno organizando las diapositivas, este es muy bueno con la parte tecnológica, nos vamos a apoyar en él para eso. Entonces cada uno le aporta desde lo que sabe y de lo que conoce a ese equipo y así es que se logran los resultados, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo con respecto al trabajo en equipo. Bueno, muchachos, al final de esta presentación hay un glosario con las palabras que ustedes van a ver acá, ya se los voy a mostrar, con la lectura que ustedes van a hacer ahora, o con la que se van a quedar. Entonces, miren, después de que está de cuál es el papel de las personas en la organización, dice la lectura
Cada organización tiene una ideología propia en cuanto al papel que desempeñan las personas en el quehacer de la organización. El nombre que le dan a las personas refleja el papel que les confiere la organización. Vea a continuación los posibles nombres y escriba a un lado lo que cada uno sugiere en cuanto al papel de las personas. Entonces, lo que yo te digo, vas a colocar aquí al frente lo que a ti te sugiere este nombre. ¿Qué te sugiere la mano de obra? El obrero, el trabajador, el empleado, el oficinista, el recurso humano, el colaborador y el asociado. Entonces tú escribes, ¿no? Tú escribes lo que percibes. Cuando te hablan de talento humano, de capital intelectual, ¿a qué hace referencia? Lo escribes. Y luego, aquí hay otros cargos que también puedes relacionar allí. Y luego lo confrontas con la información que aparece acá en la diapositiva, porque acá en la diapositiva lo que hice fue buscar en un diccionario, buscar en una definición de cada término y tú lo comparas, ¿no? Y miras a ver qué tanto coincide esa percepción que usted maneja con respecto a esta percepción que tiene de las personas. Voy aquí es que tenía esto porque hay alguien, a ver cuándo fue, creo que fue ayer, que también se quedaron con este ejercicio y me decían que si se podía rayar, sí se puede rayar aquí. Entonces ustedes van a hacer la lectura, van a acceder al ejercicio, lo van a hacer, van a confrontar esa información con la otra y por favor leen también lo demás, ¿sí? Con lo que acabo de explicar, más lo que ustedes van a encontrar en la lectura, básicamente ustedes van a construir ese mapa gráfico, mapa mental, eh, definiéndome con sus propias palabras y lo que comprendieron, qué es cuando hablamos de administración de recursos humanos, a qué estamos haciendo referencia y cómo esos principios fundamentales, a qué ideas nos llevan, o sea, cuáles son las ideas principales o qué extraemos de esos aspectos fundamentales y de los objetivos que hay que tener importante o que hay que resaltar en esos objetivos. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Instructora, ¿qué pasa? Contame. ¿Me puedo hacer favor de repetirme la última parte que es que se escuchó, me escuchó entrecortado? Ah, bueno, listo. Entonces, mira, ¿De hacer un mapa? sí, hay que hacer un mapa, no sé cómo definirlo, si es un mapa mental o es un mapa gráfico en donde tú puedas relacionar esa definición de administración de recursos humanos, esos aspectos fundamentales y esos objetivos, como extraer lo más importante o lo que tú lograste comprender con respecto a esa información. Vas a tener en cuenta lo que hablamos hoy más lo que lees en la lectura y ya con esa información tú lo que haces es tu mapa mental y lo construyes y luego te digo entonces a dónde lo subimos. Si lo vamos a subir a un Drive o lo vamos a subir al Padlet dentro de 8 días, ¿no? Eso es lo que nos vamos a quedar haciendo. Entonces, ahorita muchachos, que vaya pues que demos terminada la sesión, nuevamente les comparto la grabación, nuevamente entonces les comparto esta lectura, les coloco una guía en donde estoy relacionando el mismo material de apoyo y les escribo exactamente lo que tienen que hacer. Son dos cosas, ¿no? La primera es acceder al ejercicio acá que te está hablando la lectura sobre las percepciones de estos cargos o de estos términos. Y la segunda es organizar el mapa mental con respecto a toda la información que aparece posteriormente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Algo que quieran de pronto contarme? ¿Algún testimonio adicional? Sí. Espérate, yo miro el chat. Sí.
Sí, dice Melanie, porque nos ayuda a tener un alto nivel de productividad. Está hablando, David habló lo de los indicadores de rotación. Eh, Cuando ustedes hagan la lectura, entonces ustedes digamos que van a ampliar un poco más la información que les acabo de dar, y ya con eso es que ustedes van a trabajar ese famoso mapa mental, mapa gráfico, como ustedes lo quieran hacer. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan proyectar allí las ideas principales o lo que realmente comprendieron de qué es esto de la administración de recursos humanos y qué hay que tener en cuenta desde sus principios y cómo, digamos, desde sus objetivos, eh, que es importante tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que va a quedar allí plasmado en ese gráfico. ¿Listo? A ver, yo miro el chat. Que si lo hacen en Word, instructora, el mapa mental lo hacemos en Word, donde te quede más fácil. Si a ti te queda fácil hacerlo en Word, o si te queda fácil de pronto hacerlo en el PDF, o si conocen alguna aplicación en donde el mapa mental queda muy lindo, pues lo hacen. Si usted me dice, no, yo prefiero hacerlo a mano, con color y todo, hágalo a mano. Simplemente tómele la fotico y tenga en cuenta que esa fotico tiene que subirla en algún momento digamos, al Drive o al Padlet, cualquiera de los medios que vayamos a utilizar para la subida de evidencias, ¿sí? Pero eso tiene que quedar, pues, como una actividad, como una actividad. Pueden utilizar cualquier medio. Profe, ¿usted puede describirme Ajá. Yo te lo voy a hacer llegar. Te voy a hacer llegar como una guía, o sea, como una segunda guía de aprendizaje, en donde al final en el punto 4 va a decir exactamente lo que tienes que hacer para que pues para que no, si de pronto se te pasa de pronto hacer pues ya sabes que es que allí en la actividad dice que en la lectura hay una propuesta de ejercicio que hay que hacer. Entonces yo la hago aquí mismo, puede ser aquí mismo en la lectura, ¿no? Esto se deja copiar. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más que me quieran comentar, decir? Profe, o sea que usted se refiere lo que se llama mapa conceptual, que es un título y se desprenden varios temas, Uh-huh. o cómo es. Bueno, el tema principal, Juan Esteban, es la administración de recursos humanos. O sea, la lectura todo el tiempo te está hablando de eso. Y desde la administración de recursos humanos, desde esa definición, se desprenden lo que te digo, los principios fundamentales y se desprenden esos objetivos. Los principios fundamentales, pues si tú haces, por ejemplo, si tú extraes como la idea principal de los 5, todos están orientados están hablando sobre la importancia de las personas y cómo esas personas le aportan a esa organización. Entonces, digamos que tú puedes no necesariamente copiar textual allí cada principio, pero sí puedes hacer un solo dibujo que te permita o que me permita a mí también visualizar esos principios allí claramente, o sea, sobre los principios que extraes de importante en ellos, desde la explicación que acabamos de dar, más la explicación que tú vas a obtener con respecto a lo que vas a leer en la lectura, ¿no? Lo mismo los objetivos no es coger y copiar textualmente lo del texto, sino más bien qué es lo que comprendes con respecto a cada uno. ¿Cómo es ese tema de la misión? ¿Lo ves como lo que acabamos de hablar, como algo que tengo que llevarlo a la práctica? Sí, es más como toda esa construcción de lo que comprendiste del tema en relación a la administración de recursos humanos. Ese es el Vale, tema. Ajá, ese es el tema. gracias. Y ahí se desprende todo lo demás. ¿Listo, muchachos? ¿No hay más preguntas? ¿No hay nada más?
que me quieran comentar. Entonces, sí, Leandri, entonces Leandri ya te voy a hacer llegar entonces la guía. Ojalá no se demore mucho, pues, como la descargada de la grabación, para que ustedes puedan en este momentico de tiempo empezar a acceder por lo menos a la lectura y tener una idea ya de cómo realizar este mapa mental. ¿Listo? Y hacer el ejercicio de la lectura. Quien propone la lectura. Bueno, muchachos. Entonces, no siendo más, pues yo les agradezco mucho el espacio que abrieron tanto en la mañana como en la tarde. Eh, Nuevamente les hago la pregunta en relación a si seguimos trabajando de esta manera, en la mañana ética, por la tarde la competencia técnica, o prefieren más bien que hagamos un cambio y más bien la técnica lo hagamos en la mañana y la tarde la abarquemos con la transversal. Esta mañana me habían hablado dos personas ya de que les gustaba más ese cambio así, o dejamos tal cual como estábamos. Yo opino que sería bueno que hiciéramos lo que dicen los compañeros. La verdad, la tarde es un poquito pesadita. ¿Cierto? Entonces, Sí. sí. Sí, yo también pensé en eso. Finalmente, lo que vamos a ver desde la competencia técnica, nos vamos a meter, cuando nos metamos directamente a estructurar perfiles, vamos a manejar cuestiones muy técnicas. O sea, yo creo que lo más técnico que maneja el área de gestión humana es lo que vamos precisamente nosotros a trabajar en esta competencia, lo más técnico. Y entonces es posible, pues a mi parecer, es posible que la mañana sea mucho más como que uno recién levantado, como que tiene todas las energías puestas y toda la concentración puesta allí para de pronto recibir esta información. Y la tarde de pronto sí amerita más como hacer todo ese trabajo personal, ese trabajo más de vivencial, y entonces de pronto usted termina como más tranquilo y finalmente en la tarde usted está como ya con un ritmo de trabajo no tan ágil como el de la mañana. En la tarde, imagine con este día tan chévere, en este momento más de uno estará ahí escuchándome, pero estará con la cobija pues encima o estará de pronto muy cómodo por allí. Porque la tarde da como para eso, ¿no? Entonces, me cuentan, a ver, de pronto con Ricardo me cuentan si dentro de 8 días entonces arrancamos así o seguimos igual. ¿Listo? Me cuentan, a ver, ya por lo menos 3 personas me hablaron. Sí, me dijeron, listo, hagamos el cambio, entonces pues vamos a contemplarlo, pero ahí lo importante es que todos quedemos conformes pues con ese cambio allí de manejar la competencia transversal en la tarde y la competencia técnica en la mañana. Sí, tenemos que hacer votación. ¿Cuántos? Tengo 3 con Luisa de que dicen que el cambio, algún formato de Google, sí, de pronto es más fácil, ¿no? Entonces, si quieren, hagamos eso. Entonces, voy a hacer un formatico, pues, breve, ¿cierto? Allí en Google, se los comparto el correo y ustedes me dicen. Y entonces ya miro la mayoría de los votos cuáles son y así mismo entonces arrancamos. Ya les cuento, entonces, a través de Ricardo les cuento cómo quedó esto. ¿Sí? ¿Les parece? Para que hagamos eso más democráticamente. Sí, mejor. Sí, es mejor que lo hagamos así.
Bueno, listo. Muchas gracias entonces por su atención, por su espacio, por su disponibilidad. Cualquier inquietud, cualquier cosa, pues me avisan a través del vocero. Ya tenemos contacto con el vocero en el WhatsApp, o sea que es mucho más fácil. De lo contrario, pues si Dios quiere, nos volvemos a ver el próximo miércoles, 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde, pues con las competencias. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz resto de tarde. Que les vaya Gracias. muy bien. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. bien. Hasta Tarde. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luego, que instructora, que esté bien. estén muy luego. bien. Hasta luego, que estén muy bien.